ingreso con PVC y luego tomo el galvanizado, igual voy a tener que romper el camino después para trabajar ahí. Entonces, siempre he Ah, ya. extendido que el galvanizado salga por ambos lados del camino. Y si no tenemos esa opción, por lo encarecido que es, podemos colocarla dentro de este tubo naranjo que de electricidad, creo yo, porque es bastante grueso, pero Es con que una medida de 3/4 una media de 3/4. No, no, pero usted está hablando enfundada en un usted está hablando del cruce. del atravieso que es para conectarse a una casa, no del atravieso de una red, No, 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 ¿o no, no? no. De la matriz que cruza la calle, como hay varios atraviesos, No, eso lo puedo hacer como con para darle cobre. Eso lo puedo hacer perfectamente con cobre, incluso con PVC, pero como le digo, trate de buscar el material más robusto. Se puede, galvanizado ya sería mucho para una instalación domiciliaria. PVC puede ser suficiente. O sea, cobre, perdón. cobre. Sí. Perdón, Víctor, si la calle tiene 6 metros de ancho, ¿Mm? tiene que tener 6 metros de cobre. Sí, pues, es que no, en realidad cuando yo le estaba sugiriendo eso, lo que yo estaba considerando era un atravieso de la red, no de una instalación domiciliaria. Ah. La red no tiene menos limitaciones porque en realidad un tubo de 3/4 en cobre va a ir enterrado tan abajo, no va a hacer mucho el daño mecánico, digamos. Una por el diámetro de la cañería, pero si hablamos de una cañería de 75, de 90, ya cambia la cosa y en PVC. Entonces, cuando es red, cuando es cambio de calle, digamos, pero en red, ojalá siempre inoxidable o galvanizado. Pero en el tema de instalación Ya, domiciliaria, de conectar un arranque, no. No, puede ser PVC perfectamente, pero les recomiendo que sea en cobre. ya. Y lo otro, ¿cuánto de profundidad para la excavación? Porque eso depende también de la red, pero la red por lo general debería estar bajo los 60 centímetros. Perdón, justo me llamaron. ¿Cuántos? 70 centímetros. 60 centímetros. Desde la parte ¿La alta matriz? estamos hablando del nivel cero, del nivel de la tierra, hasta la cabeza del tubo. Ahí, 60 centímetros. O sea, el tubo tendría que estar en los 10 centímetros siguientes. A ver, para simplificarlo, una zanja de 70, en los primeros 10 se ubica el tubo y luego 60 hacia arriba. ¿Se entiende, cierto? No, si se entiende. Lo que pasa es que nosotros lo estábamos haciendo casi 1,20 m de profundidad. Mejor, es que lo que pasa es que mientras más abajo, mejor es la resistencia mecánica. Entonces, por ejemplo, si lo va a hacer en una zona de peatones, 60 es suficiente, o 70. Pero si lo va a hacer, por ejemplo, en una zona de tráfico alto, donde pasan vehículos, ojalá 1 metro. Ahora, si en esa zona también pasan camiones, 1,5 metros sería ideal. Porque la compactación se queda en las capas superiores. Pasa hacia abajo, pero pasa menos. Entonces, mientras más abajo tenga la cañería, menos impacto mecánico va a recibir. Y por eso está también la cama de arena. La cama de arena se encarga de recibir los impactos más fuertes. Eso. Muchas gracias. Ok. Ya, queridos monitores, monitoras. Bueno, ya iniciamos, yo ya estoy grabando hace un ratito. Vale. Pero ahora formalmente le damos la bienvenida a Víctor. Agradecemos la nueva sesión, así que el espacio es tuyo. Se va sumando gente de a poquitito. Voy a ir saludando antes, Víctor, porque ya Ok, sí. también se sumó don Pablo Neira, que espero esté escuchando sin problemas. Tenía problemas de señal, don Pablo. La señora Fabi se está conectando. Saludamos a Valesca también. A la señora Iris. Ahí vemos a don Pablo. Está con imagen. Bueno, hoy estoy haciendo de moderadora y de host al mismo tiempo, así que, y viendo otros incendios también. Así que voy a estar atenta lo máximo posible. Bueno, saludo a todas, a todos. Cualquier duda, ustedes activan su micrófono. Eso, gracias, Víctor. Ok. Vale, ¿empiezo?
vamos a empezar, como dijimos hace un momento atrás. Hoy es acumulación. El estanque, obviamente, que corresponde a la acumulación. Vamos a hablar un poco de los procesos químicos que se producen ahí. Y luego vamos a ir a lo que es distribución. Si nos da el tiempo, podemos empezar a armar un poco un estanque elevado, por ejemplo, o un estanque semienterrado, para que nos vayamos haciendo una idea de cuáles son las características constructivas de cada sistema. Ahí vamos viendo en función del tiempo. Voy a abrir la lista de check que vamos a hacer para hoy día. Tengo deshabilitado el compartir el archivo. Ah, eso me toca a mí. Sí. Chuta, déjame. ¿No quedaron dudas entonces de lo que era la clase anterior? La clase anterior vimos lo que era el bombeo, la parte eléctrica, los filtros y las garantías. Garantía civil, garantía eléctrica, la construcción de la caseta siempre está en la segunda etapa del proyecto. Ahí sí, Bueno, Víctor, disculpa. vale, gracias. Esto igual es la segunda etapa del proyecto en realidad, porque el proyecto completo de agua potable siempre es el pozo primero y luego todo el resto de un golpe. Y después también hay proyectos como tercer proyecto que siempre son proyectos de amplificaciones de red. Entonces ahí, pero básicamente es lo mismo que vamos a ver ahora. A ver, acá tengo el chip. Acumulación y distribución. Dijimos que en cada etapa del proyecto siempre se ve, ¿cierto? ¿Estamos viendo lo mismo? ¿Sí? Vale. En cada etapa de cada proyecto que hagamos siempre tenemos que tratar de contar con estas dos opciones o al menos una de las dos. Memoria explicativa y especificaciones técnicas. Siempre antes de empezar cualquier cosa, memoria explicativa o especificaciones técnicas. Cualquiera de las dos. Si no tenemos ninguna de las dos, el asunto va mal. Ojalá si se pudieran echar para atrás, mejor todavía. Vamos a ver las revisiones constructivas del estanque y de las redes. En estanques pueden haber dos opciones. A ver, vamos a ver. A ver, dos. Uno es el estanque elevado y el otro es el estanque semienterrado, que es lo que más se ve en realidad. No sé si alguien tendrá otra cosa diferente a esto. ¿Nadie? Bueno, acá las diferencias constructivas entre un estanque enterrado y un estanque elevado son bastantes. De hecho, son completamente diferentes. La señora Janet tiene la suerte y la mala suerte también, de tener los dos. En el estanque elevado, la construcción, por ejemplo, puede venir desde, aquí un poco de detalle técnico que a veces hasta yo me mareo, abajo tienes dos opciones de fundamento. De fundamento estamos hablando de la losa de hormigón. Una es zapata cruzada y la otra es zapata aislada. La zapata cruzada quiere decir que se hace un cajón de la dimensión de la base de la torre para construir de ahí hacia arriba. La zapata aislada quiere decir que cada pata de la torre tiene su propio bloque de hormigón para sostenerla. Yo prefiero siempre la zapata cruzada porque unifica toda la estructura. En cambio, la zapata aislada de repente con los movimientos tiende a querer cargar el peso hacia un lado o hacia el otro dependiendo de la compactación del suelo. Así que ese es un detalle. Si ustedes tienen un proyecto con un estanque elevado, siempre traten de apuntar a que el estanque venga con la zapata cruzada y no con la zapata aislada. Independiente de lo que les digan, siempre es mejor tener una zapata completa a cada una independiente. En cuanto al estanque semienterrado, es básicamente eso. Sacan un poco de tierra y empiezan a construir la base y eso es pura obra gruesa, digamos. Enferradura y hormigón armado. Ojo, ahí igual hay que tener mucho cuidado porque de repente se hacen unos trabajos más artesanales que otros y me tocó ver un comité, Hernán Brañas, creo que algunos de ustedes lo pueden conocer porque igual está como para ese lado. Ellos tuvieron un estanque semienterrado y le hicieron el revoque con
mucha arena en la mezcla de cemento y con el tiempo se le empezó a deshacer el estanque por dentro. Traten de que la construcción del estanque, los que vayan a tener cementerrado, sea de hormigón armado, pero con estructura. O sea, el camión vierte el material y ya no hay nada más que hacer. El hormigón se autocompacta dentro de las contenciones y listo. O sea, al sacar las contenciones ya es todo lo que hay. No este tema del revoque después genera un detalle ahí que puede resultar rústico, porque el revoque o se hace con unitado, que se llama, que es un bombeo de hormigón con bomba, o derechamente a la antigua con estuco tirando ahí a muñeca. Y eso ahí puede resultar de repente muy artesanal, o las mezclas no pueden resultar bien elaboradas. Hay una serie de químicos igual, unos aditivos que se le agregan a los hormigones, no sé, pues, Zika 1, por ejemplo, que ocupan que es una membrana hidrófuga, que es para aislar lo que es la humedad del exterior, acelerante, en fin, ahí son puros detalles constructivos que pueden haber. A eso hay que ponerle un poquito más de ojo. Ojalá que cuando se arme el estanque semienterrado, para los que tengan ese proyecto, que sea con hormigón autocompactado, o sea, que se arme de una pieza y después no haya que estar revocando o haciendo otros detalles. Después, en cuanto a los estanques semienterrados, igual viene una capa de pintura, una pintura epoxi. Mayor característica no les puedo dar porque le estaría mintiendo, no recuerdo bien cuál era la clasificación de la pintura, pero sí que es pintura en base a resina epóxica, que es muy parecida a lo que se ocupa en las piscinas, que genera otra capa de sello para que el agua, para que la humedad interior no logre salir hacia el exterior. En el estanque elevado tenemos el mismo asunto, o sea, se construye el estanque elevado y, y también viene la misma pintura epoxi. Hay que tener cuidado en el elevado con el arenado. Muchas veces se hace tratamiento por lijado, que también es efectivo, pero no dura tanto. Entonces, cuando hagan mantención a los estanques elevados, la idea es arenarlo. Arenarlo, o sea, lo mismo que el bunitado, pero en vez de tirar hormigón con bomba, tiran arena. Y la arena deja bien acabado lo que es la superficie, extrae la pintura anterior, o en este caso, si el estanque es nuevo, extrae lo que es el óxido. Es difícil que vengan malos porque por lo general los estanques cuando los arman vienen listos, o sea, vienen pintados y todo el tema. Pero para los que tengan que hacer mantenciones futuras a su estanque, la idea siempre es arenarlo. Hay un cierto límite de mantención que le puede hacer al estanque por arenado, porque el arenado tiene la cualidad de que adelgaza el metal. Es muy bueno para sacar la pintura de forma prolija, pero el detalle es que por cada arenado que tú hagas, el metal se va a ir adelgazando un poco, porque va sacando pintura y un poco de metal, digamos. Es efectivo porque no te deja óxido, lo saca todo. Pero junto ¿Y con cada cuánto tiempo se hace ese arenado? No, eso depende de la condición en la que esté tu estanque, porque por No, ejemplo, perdón, tú decías que tiene un límite de posibilidades de hacer eso, ¿y cuántos son? eso no lo vas viendo en el tiempo con el espesor, que el espesor se va notando en los golpes, o incluso a veces nunca es regular, entonces es muy probable que en algún punto genere una fisura tu estanque, y ahí no va a botar el estanque por una fisura, va a venir un soldador y le va a hacer un cordón y luego lo va a galletear y lo va a emparejar. Pero cuando tu estanque ya esté presentando fisuras y tú tengas que estar soldando esos parches o soldando placas sobre esas fisuras, tú ya sabes que el estanque está listo, que no va a resistir más arenado que ese. Entonces no es que haya un patrón estándar, yo no te puedo decir el estanque te va a durar 10 años y tenés que cambiarlo, o sea, va a depender primero de la calidad de la pintura con la que vino de fábrica, porque un estanque bien pintado, cuando digo bien pintado, y eso sí que anótenlo, el estanque viene con 2 capas de primer y pintura, o al menos primer y pintura. Algunos llegan y tiran la pintura nomás y con eso es suficiente, pero si el estanque no tiene primer, el primer es ¿cómo decirlo? Es como el encargado de que el metal se pegue con la pintura. La pintura como es epoxi, la superficie es muy lisa, tiende a no pegar muy bien.
Entonces el primer es el puente de adherencia. Si no hay primer, no hay puente de adherencia. La pintura no se va a fijar lo suficientemente bien. El epoxi ahora sí tiene muy buena fijación, pero lo que te garantiza la, la continuidad de ese equipo es el primer. Porque de hecho incluso algunos pueden ver, los que ya tengan estanque, ya tengan la pintura un poco dañada, que con el tiempo, y digo, no es tanto, unos 5 años, ya la pintura se fue y se ve el tono blanco o el tono plomo del primer. O sea, cuando se va la pintura, te queda solo el primer, cuando están bien pintados. Pero cuando no hay primer, es un poco de pintura y corrosión de inmediato. Entonces, eso te garantiza la proyección de los años. Si tú tienes un estanque que está bien pintado y que tiene su buena base de primer, ojalá 2 capas, entonces te vas a dar cuenta porque la pintura se acaba en un momento, la pintura del sol se la lleva y aún así te queda la capa de primer dando vuelta ahí. Entonces, ahí yo creo que por lo menos duplicáis la expectativa de vida del estanque. Cuando cuando te das cuenta que tiene su capa de primer. ¿Cómo te das cuenta? De hecho, los que ya tengan estanque, ya tengan su año el estanque, al subir o al ver en las bases de las patas del estanque, los que son elevados, lo puedes ver en el metal porque tiene obviamente esos 2 cambios de tono. Los que están más dañados tienen 3 tonos: el tono del óxido, el tono de la base de primer, que puede ser blanca o ploma por lo general, y el tono de la pintura, que tiende a ser azul o roja, o naranja en este caso. Entonces ahí te vas dando cuenta más o menos si tiene esa capa de primer o no. Y Víctor, dígame. entonces cuando uno ahora, porque mi estanque es viejo y yo tengo que hacerle mantención y me van a mandar un presupuesto, y entonces yo me Sí, tengo que fijar en el presupuesto que exacto. venga considerado Sí, las porque, capas, 2 capas de primer y la pintura epóxica exacto. y el Sí, arenado. porque y el arenado, claro, y ahí va, de hecho lo especifican paso a paso, o al menos las cotizaciones que yo alcancé a ver cuando estuve en el video eran así, o las que realizaba yo. Me mandaban un valor estándar del arenado, un valor por mano de primer y el valor de la pintura. Todo por separado y luego el total. Eso es importante. Y ojalá vean ahí, porque hay que ahí evaluar, por ejemplo, cuánto puedo pagar y cuánto me puedo permitir pagar, pero si se puede agregar la segunda mano de primer, traten de incluirla. Siempre traten de incluirla. O asegurarse de que no la adelgacen mucho la capa de primer, porque por lo general la capa de primer es espesa, estamos hablando de 1 o 2 milímetros de primer, pero a veces aplican el primer, lo aplican muy diluido y se nota que se logra ver se aplica la mano de primer y se logra ver todavía el fondo del metal. Entonces, ojo ahí, porque el primer es semiviscoso, entonces tiene que dejar una película gruesa sobre el metal. Ahora yo en marzo hice la mantención del estanque y pintura, porque justamente tenía una fisura, y la empresa que lo hizo todo el trabajo, lo soldó, lo limpió con arena. Estaba buscando la foto para mostrarle, porque sí tenía un color, una vez limpiado, ellos filmaron por dentro y era un color plomo. Y lo otro que también me mostraron con una maquinita el grado, el De grosor espesor. que realizó las capas de pintura. Y me entregaron un certificado de Western Williams, de la pintura utilizada. El certificado, claro, te garantiza que él lo compró en Western Williams, pero nada más. El certificado es de la pintura, no del trabajo. Y el tema Ya. del espesor, ahí no estoy muy seguro porque en realidad creo que lo que miden es dureza, no estoy muy seguro. Porque ¿cuánto espesor te dio de la pintura? ¿No recuerdas? Tiene que ser al final como 3 Tengo milímetros. entendido que eso estaba buscando, pero no. Aquí encontré la foto. ¿Ya? Aquí encontré la foto, pero lo que pasa es que yo no me recuerdo la certificación. Es que estoy en clase. ¿Qué necesita? Ah, ¿ya lo compró? No, Ya, ok. Disculpe. sí, no, Disculpe, yo estaba buscando, pero no encuentro la certificación.
Es que la certificación es una hoja aparte. Ellos O sea, entregan perdón, cuando sacaron el tema de la muestra de dureza o de espesor. En medición de espesores, sí. Sí. Ah, no, aquí la encontré, pero ahí mandé la de lo que se arregló. Ya. Pero sigan nomás, porque si no, por buscar ¿Ya? esto nos vamos a atrasar. Ya, mira, mientras tanto, para no avanzar en lo que es ese tema, vamos a hablar de lo que se produce dentro del estanque mientras tanto. En cuanto al tratamiento que vimos la semana pasada, era, bueno, filtro y luego cloración. La cloración se produce en la cañería, pero la reacción se produce en el estanque. Nosotros, no sé si lo mencionamos, pero la mayoría, no sé si todos, trabajan con hipoclorito de calcio, que es granulado en polvo. Algunos trabajan con hipoclorito de sodio, que es líquido, que es un poco más limpio, genera menos residuo también. Y bueno, nosotros generamos la inyección y toda esa mezcla de agua y hipoclorito va a parar al estanque. El estanque, por ejemplo, cuando nuestro sistema ya está muy colapsado, no genera reposo de agua, sino que el agua que va entrando va saliendo de inmediato. En la mayoría de esos sistemas, la gente va a percibir más sensación de cloro, independiente de que los niveles están dentro de rango. ¿Por qué va a sentir más percepción de cloro? Porque los procesos se van a hacer en la red y no en el estanque. La idea siempre es que el agua que entra repose unas 2 o 3 horas en el estanque, mientras más repose mejor de hecho, y luego de que reposa en el estanque se generan la división de dos compuestos. Por ejemplo, nosotros tenemos cloro, hipoclorito de sodio inyectado en el agua. Ese hipoclorito de sodio va a reaccionar con el agua y se va a transformar en dos compuestos. El cloro total, que era el que nosotros inyectamos, se va a transformar en el cloro residual, o sea, cloro compuesto, y el otro en cloro residual libre. Los dos son cloros residuales, pero el compuesto ya trabajó. El cloro residual compuesto es el cloro que oxidó, que mató bacterias y que perdió su capacidad de esterilizar. Y el otro, el cloro residual libre, es el cloro que queda dando vueltas, que todavía está activo para seguir matando bacterias. El cloro residual libre siempre se va con el agua a la red. Cuando el estanque logra tener sus tiempos adecuados de reposo, el cloro residual compuesto se queda en el estanque. Por eso es que casi siempre en el estanque está la mayor parte de la percepción de olor a cloro y de sabor a cloro. Y como les decía antes, cuando el agua pasa muy rápido, ahí es cuando la gente dice, oye, le están echando mucho cloro al agua porque está pasada cloro. Y nosotros, en cuanto a cloro residual libre, que es lo que nos pide la normativa, la 409 nos exige unos rangos de cloro residual, pero el cloro residual no tiene percepción. Tú no sabes de gusto de cloro residual, o sea, no hay olor ni sabor en el tema del cloro residual libre, pero en el cloro residual compuesto sí. Él genera residuo y el residuo es olor o sabor a cloro. El otro tema de percepciones que se puede ver es el tema de que la gente asocia mucho el cloro en la red al aire que realmente tiene la red, porque el agua sale como 7-Up, sale súper agitada, o sale blanquecina, pero esa agua oxigenada, esa agua aireada, no es agua con cloro. Cuando el agua te sale así tipo 7-Up, tú la dejas ahí un rato, te das cuenta que después todas esas burbujas van arriba y el agua te queda clara y te queda constante, como corresponde a que esté el agua. Entonces, cuando pasa eso, eso no es cloro, eso es agitación de la red, sobre todo cuando las redes se vacían y tú das agua de nuevo, el golpeteo que se produce y en los giros y los remolinos del agua en espacios vacíos generan aireación en el agua. Y eso es lo que uno a veces eh, recibe como el reclamo del cloro, o sea, mira cómo está de cloro, y en realidad es puro aire que tiene el agua. Es un tema de red, un tema de golpe de ariete, un tema de aire, básicamente aire. Y
el otro tema es de la percepción. Cuando ya evidentemente hay gusto a cloro, hay que tener, primero evaluar, sí, los niveles de cloro, pero si mis niveles de cloro están bien, hay que evaluar ahí un poco cuánto está reposando el agua en el estanque. Y lo más probable es que el agua no esté reposando en el estanque. O sea, eh, tenemos muy asociado lo que es el gusto a cloro con el término del sistema de agua potable, porque quiere decir que el sistema de alguna forma ya está colapsado y que el agua se está yendo muy rápido, que a medida que entra, se está yendo al tiro. Entonces, por lo general, los sistemas que ya están un poco al límite tienden a tener más reclamos por percepción de cloro, porque evidentemente la reacción del cloro se produce en la red y no en el estanque, que es donde deberían quedar, no sé, los residuos del cloro residual compuesto en este caso. Bueno, ahí los que tengan comités que ya saben que sus sistemas están medio colapsados, también saben o pueden asociar a que hoy efectivamente me reclaman bastante por el tema del cloro, la percepción de cloro. Y no es que estemos muy fuera de la normativa, sino que básicamente el tratamiento se está produciendo fuera de su lugar de origen, que en este caso del estanque. Víctor, Dígame. en el caso nuestro que tenemos un estanque semienterrado y yo me fijo que cuando yo abro la tapa mía se oxida con mucha facilidad. De hecho, tengo que estarle haciendo mantención cada 2 años. Y uno abre y sale el olor a cloro. Ujú. Es Y eso, que, ¿cómo? como lo controla, es que Sí, para el evitar esa cloro. corrosión. No, es que lo mismo que le decía antes, el primer es la base del. A ver, el cloro es un ácido, de eso tenemos que tenerlo claro. Entonces no podemos pedirle a un metal que no reaccione con oxidación por el cloro, sobre todo cuando son los estanques, que ahí se genera todo lo que es el residual compuesto, que son los gases también. En el residual compuesto no solamente hay agua, sino que también hay gases, y esos gases atacan. Entonces, ¿cómo nosotros controlamos lo que es la oxidación? La oxidación se produce por la palabra, por oxígeno. Entonces, la oxidación en gran medida se produce por un mal proceso de pintado, porque cuando yo realizo un buen pintado de los metales en este caso, lo que hago yo es sellarlo a la superficie. Un metal bien pintado no tiene contacto con el oxígeno del exterior. Entonces, básicamente, si mi tapa dura muy, muy poco, o si el metal al que yo tengo expuesto dura muy poco, es porque el pintado no se realizó correctamente. Yo hago un buen arenado o un buen lijado, o le quito, incluso desmonto la tapa, la lavo en ácido, la limpio, y luego el primer. De eso se trata el primer, porque el primer, como es más viscoso y es más grueso, genera un revestimiento alrededor de la pieza que lo sella al exterior. Entonces evita la oxigenación del metal. Y al evitar la oxigenación del metal, no hay oxidación. Entonces, en definitiva, como en todas las cosas, sobre todo en las cosas vivas, no es el caso del metal, pero en las cosas vivas, la oxigenación se produce, o sea, la oxidación se produce por oxigenación. O sea, si nosotros aislamos el producto de la intemperie, digamos, lo sellamos al aire, ese producto va a durar. Y básicamente, volviendo al origen, es porque faltó una etapa de pintado ahí, o porque se pintó directo de la pintura, o porque la capa de primer fue muy delgada. Entonces, el primer, la gracia que tiene, que la viscosidad que tiene, permite generar un buen sellado. Y ahí está la clave. La clave de que la tapa en este caso pueda durar más. Y eso es el hincapié que habíamos dado antes, de que ojalá la mano de primer sean 2 manos de primer, no importa que fuera una de pintura, pero las manos de primer son las que garantizan el sellado de la pieza. Eso. A ver, vamos a hacer un poco la lista acá del check para que no nos vayamos en los conceptos y se nos vaya perdiendo el hilo. Teníamos en estanque puede haber dos opciones: estanque elevado o estanque semienterrado. No, estanque semienterrado. ¿Qué tenemos que ver? En las partes constructivas vimos el arenado. O la pintura en este caso. Vamos a ver en las opciones de pintura que tenga 2 manos de primer.
pintura. Vamos a pedir, que tenga primer, le voy a poner las manos, ya hizo un criterio cada uno y va a depender del presupuesto, pero que tenga primer. Que es la primera mano, que no es de pintura, es otro elemento. Entonces, cuando veamos lo que es el estanque sí o sí primer, no nada de arenado de pintura, porque el arenado de pintura va a durar 1 año o 2 años, porque es lo que dura un metal pintado directamente. Uno pinta la reja de la casa y a los 2 años ya tiene que estarla pintando, porque así funciona el tema. Entonces, Disculpa, dígame, disculpa, Víctor, que te interrumpa, pero don Pablo está levantando la mano en ¿ya? el chat y le quiero decir que él tiene que volver a ingresar al Zoom para poder escucharnos y para poder escucharlo a él, porque entró sin la versión de audio compartido. Entonces, don Pablo, Vale. si nos está leyendo, yo lo puse en el chat, tiene que volver a ingresar. Yo voy a estar pendiente para poder admitirlo. Gracias, Víctor, disculpa. Ok, no hay problema. A ver, en pintura estanque elevado vamos a ver que tenga, bueno, lo primero en realidad es el arenado. El arenado es opcional, pero yo lo prefiero porque deja la superficie más uniforme en cuanto a sacar pintura. Pero perfectamente también pueden lijarlo, galletearlo, pero el tema del galleteo es demasiado irregular, porque está la galletera ahí sacando líneas de material y es muy fácil arrancarse con la galletera en un sector y adelgazar mucho. Entonces el arenado, la gracia que tiene es que al producir el arenado es más prolijo y genera el desgaste del material de forma prolija igual. Entonces ahí vamos perdiendo material, pero vamos perdiendo material proporcional en toda su área. No así con el galleteado, que el galleteado de repente se le puede pasar la mano al compadre y puede estar el metal grueso en un lado y en el otro lado ya puede estar súper delgado. Entonces, evitar un poco esos trabajos. Ahora pintar es caro, o sea, cuando uno ve el tema de mantención de estanque, chuta, sale súper caro, pero por lo mismo inviertan, o sea, un trabajo bien hecho les va a durar entre 5 o 7 años, si es que no más, a veces cuando tienen 2 capas de primer fácilmente pueden llegar a los 7 años, pero un pintado mal hecho, el segundo año ya se nota, y el segundo año ya invertir tanta plata para que en 2 años otra vez tener que pintar, no, al final duele más. Por eso asegúrense, como les digo, fuera de que la pintura tenga su certificación, el detalle de los espesores es bueno, el detalle de los espesores es bueno porque te garantiza, pero como en todas las cosas, el documento dice muchas cosas y la realidad puede decir otras. Fíjense en los tonos, con los tonos se nota bastante. Cuando pongan el primer, de qué color es la base del primer y qué tanto tiñe o qué tanto cambia el tono del estanque. Porque un primer plomo en un estanque que ya está medio oxidado, que se ve medio anaranjado, se nota. Y si todavía tiene ese tono anaranjado es porque el primer lo adelgazar. Entonces, la mano de primer tiene que ser capaz de imponerse en el tono del metal. Porque si no se impone el tono del metal, quiere decir que el primer está adelgazado y que no nos va a servir de mucho. Y como les digo, se nota. Si le echan una mirada ahí a la primera mano o a la segunda mano de primer, se van a dar cuenta de que el espesor es significativo. Es básicamente el mismo proceso que le hacen a los vehículos. O sea, un vehículo bien pintado tiene que tener primer, si no, no hay ninguna garantía. Y ustedes ven cuánto dura un vehículo en cuanto a pintura. Entonces, la clave de la pintura del estanque no está en la pintura, está en el primer, en el puente de adherencia que hay entre el estanque y la pintura. La pintura se puede ir con los años, de hecho la pintura está normal y es tal y tal color y se acabó. Pero el primer es el que te va a garantizar, que cuando la pintura se acabe, la protección del estanque siga estando ahí. Entonces tú dices, se me fue la pintura, entonces te vas a preocupar de pintar el estanque, pero no del óxido. Entonces eso es importante. En cambio, si yo no le coloco primer o le coloco un primer muy adelgazado, cuando se vaya la pintura ahí mismo se va a generar la oxidación. Y la idea no es esa, pues. La idea es que se vaya la pintura y que yo me dé cuenta que se me fue la pintura y pinte de nuevo. Pero no está ese efecto de, oye, el estanque ya está oxidado, se me está desfragmentando la superficie del estanque, eso ya
un poquito ya caer en el olvido con el estanque y perderlo, derechamente, porque, a ver, hemos tenido estanques que hemos revisado que han hecho de todo. Por ejemplo, cuando ya no le hicieron bien el pintado, han optado por ponerle resina, pero tipo mat, como fibra de vidrio. Pero ya sigue oxidado por debajo y la oxidación continúa hasta llegar por el otro extremo. Entonces, como les digo, si no invierten bien, después lo que hagan les va a salir plata tras plata y no van a lograr ponerse al día con el estanque. Si lo van a hacer, asegúrense del primer, asegúrense de la pintura y van a ver que son 5 o 6 años asegurados completamente. Pero a veces ahorrarse ahí el tema del primer o no estar consciente de que tiene que haber primer ahí es caer en el error. A ver, en pintura estanque elevado vamos a ver que... chuta, no sé si sugerir aquí el arenado porque el arenado cambia harto el valor del pintado. ¿Qué opinan ustedes? ¿O cómo lo podemos poner acá para que quede la opción de elegir? A ver, retirar, antes de pintar, retirar la pintura anterior. Puede ser. Lo ¿No? que pasa es que si no tenía bien hecha la pega, que es en el caso de mi estanque, que se Sí. pintó pero no quedó bien hecho, y yo creo que el primer, en los sueños del tipo nomás que lo pintó, Ah, yo creo que estoy obligada a hacer ahora un buen trabajo. a partir Entonces, de cero. Sí. tengo que partir con el arenado. Entonces, yo creo que hay que ponerlo igual. La gente, si tiene, tal como tú lo explicaste, si el trabajo anterior fue bien hecho, puede saltarse esa etapa, ¿no es cierto? Claro. Sí, Y porque partir de una capa de primer y una pintura. Pero sí, si el trabajo no quedó bien hecho y tengo todo lleno de óxido, no hay nada que hacer. no, y ahí hay que ver, por ejemplo, el óxido tiene varias propiedades. Está la parte de fragmentación, o sea, la parte que ya se está laminando. No sé si algunos lo han visto, pero cuando el fierro ya se fatiga, se cae por láminas, se cae como por costras, cáscaras. Entonces, cuando tú haces el arenado, a veces te pillas con que cuando saca esa defragmentación de metal, ya está el forado abierto. Entonces, tampoco te sirve pintar sobre eso porque la resistencia mecánica del material ya no existe. Entonces, tú tenés una serie de capas de láminas de metal afirmadas por partículas de metal, digamos, una de la otra, pero ahí ya no hay resistencia mecánica. O sea, tú vas a pintar, te va a quedar espectacular la mano de primer súper gruesa y la otra mano de pintura se va a ver espectacular por fuera, pero la compresión mecánica que va a producir el agua te la va a terminar abriendo un día por ahí mismo, con pintura buena y todo. Entonces, si tú tienes un estanque que ya está medio oxidado y lo arenas, ahí ya va a descubrir cuál es la realidad de tu estanque, cuál es la realidad estructural de tu estanque. Si lo pintas y lo pintas bien y lo rematas, pero no te aseguras de que la oxidación se eliminó por completo, lo más probable es que tu estanque colapse. Colapse porque no tiene la fuerza mecánica suficiente. Y eso pasa sobre todo cuando ya ves físicamente o cuando se ve visualmente que empieza a laminar. Cuando tú le metes la uña y sale una cáscara de fierro, y eso ya quiere decir que la fuerza mecánica de ese estanque se acabó. Entonces, es muy probable que al arenarlo te des cuenta que el estanque está completamente fuera de combate. Y eso es importante definirlo antes de pintar, porque vaya a perder, no sé cuánto valdrá pintar, unos 12 millones, no sé. ¿Cuánto, señora Janet, usted ha cotizado pintura? Unos 5, 5, 12 creo que es Por mucho. ahí, 4,5 millones. La Marcela lo hizo recién. Po. Pagó ¿Ya? como 4,8 millones, parece la Marcela, ¿no? ¿Del audio le falta, señora ¿Cuánto Marcela? pagaste, Marcela? Yo coticé la otra vez 4,5 millones. Sí, estaba hablando sin el micrófono, estaba buscando el contrato porque ahí aparece todo el detalle. Yo tengo dos estanques de 25 metros cúbicos y entre los dos en total salieron 10.200.000 y algo. Más o menos andan como Y en 5. estaba viendo el proceso y ellos informan que los parches los utilizan de acero dulce a STM2, espesor de 0,3 milímetros. Después una soldadura del parche en 3 cordones, en la raíz, en el relleno y la presentación. Después una previa a la pintura es el raspado, el
pulido el chasconeo de los parches. Y después es el sistema granallado. Granallado del arenado. Claro, y después una vez ya todo granallado, la mano anticorrosivo epóxido de amarillo ocre, epóxico aducto rojo, y aquí iba en el otro que quería correrlo para ver. El otro es, el final es el blanco, y el blanco es una mano de Tanclad epóxico TACA NT900 color blanco. Sí, pero ahí ella especificó que hubo una capa de primer que también era epóxica. Entonces a lo mejor no le puso el nombre, pero sí hubo una mano de un material adherente y luego la pintura. Entonces está bien. Ahora el detalle es que ya tuvieron que hacer parche en el estanque. O sea, ¿cuál es el estado real del estanque hoy? No sé si ellos, por ejemplo, le dieron algún dato del espesor promedio del estanque o le dieron alguna observación de que el estanque ya estaba un poco colapsado en cuanto a espesores. No, el audio... Sí, lo que pasa es que al estanque que le hicieron la soldadura era el que iniciamos en el año 2005, que fue restaurado y vuelto a instalar. Y se agregó otra torre donde tenemos el otro estanque. Vale, O 2005. sea, se le hizo los reparos al más antiguo. Sí, pero es que ahí es lo que voy yo, es que se va el audio. Ahí lo que le decía yo, que a lo mejor de repente es mejor evaluar si sale a cuenta reparar por ejemplo, ahora ya está hecho, o sea, está reparado, ya no hay mucho que hacer. Pero antes de pintar yo hubiera visto bien los espesores, hubiera visto bien la costración del material, porque a lo mejor la pintura quedó buena, o sea, no hay nada que decir ahí, tiene el primer, una mano de primer, eso sí, pero tiene primer y luego pintura. Entonces la pintura quedó bien, el granallado quedó bien, el arenado quedó bien, pero si ese metal ya perdió sus características mecánicas, a lo mejor se va a oxidar desde dentro la próxima vez y no desde fuera. O a lo mejor va a generar costración con pintura y todo, o sea, se va a salir las partes de metal con pintura. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se empieza a generar la defragmentación, eso es aire que queda entre lámina de metal y lámina de metal. Ya no es una masa de metal completa, sino que esa masa va generando pequeños espacios de aire. Entonces puede que no se caiga la pintura, pero sí puede que se caiga la lámina exterior de metal. Y al final vamos a perder la pintura igual. Entonces a veces es mejor evaluar bien cuál es el estado estructural, y cuando hablo de estructural es de fuerza mecánica del estanque, antes de pintarlo, para ver si nos va a durar 15 años más. Pero igual, a ver, por dentro se pintó igual, ¿cierto? Por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Ah, ya, eso igual es bueno porque a veces pintan solo por fuera y el estado exterior y sigue tomando oxígeno desde dentro. Entonces, si se pintó bien, lo más probable es que ya no haya oxigenación dentro del metal. Y eso puede ayudar a mejorar, a que dure más en el tiempo. Pero como le digo, siempre es mejor evaluar si realmente ese estanque nos va a servir para proyectarlo en el tiempo, porque a veces queremos salir del paso y poner un estanque que tenemos y le damos, pero resulta que el estanque a lo mejor estructuralmente no va a estar muy bien. Con 15 años... Claro, el valor que él dio es por 5 millones y algo cada uno, cada torre, cada estanque, por dentro y por fuera, hace la mantención. Pero ahora que tú dices, claro, yo comparo la foto del primer estanque con el segundo, y en el primero donde estaba la soldadura estaba mucho más, o sea, estaba oxidado. En cambio, el último que se instaló en el 2014, tenía algunas manchas, pero no tan oxidado como el que le tuvieron que hacer el parche. El parche. Sí, y por lo general un parche lo hacen cuando ya la sección de adelgazado ahí se produjo demasiado. Bueno, no hicieron el parche porque estuviera adelgazado, de hecho, derechamente pusieron el parche porque al arenar ahí se abrió.
Entonces quiere decir No, no, que... no, no, no. Nosotros llamamos porque teníamos una fuga desde el estanque. Ah, Y ya que vinieron a arreglarlo y qué sé yo, aprovechamos ya la pintura y hacer todo. ya. Ya, pero a lo mismo que decía yo, el estanque falló por resistencia mecánica. Esa resistencia mecánica pudo haber sido o por oxidación o por fuerza del agua hacia afuera, que generó una fisura, pero esa fisura también se produce por fatiga de material. Entonces, así como se parchó ese espacio, es muy probable que en 1 o 2 años más se tenga que parchar otro espacio por fisura o por daño mecánico. Entonces, a lo mejor estar pagando después a cada rato por poner un parche y volver a pintar, aunque sea el puro parche, van a cobrar un montón de plata por ir a pintar ese puro parche. Entonces, a lo mejor hubiera sido mejor en ese momento evaluar, no sé, cuánto nos sale diseñar otro estanque. A lo mejor las patas, cuando hablo de las patas, hablo de la estructura que sostiene el estanque, cuando es elevado. A lo mejor nos salía más a cuenta comprar otro estanque o mandar a construir otro estanque y ahí pintarlo, que mantener ese, porque si va a durar 5 años, tampoco nos sirve. Y la próxima vez, por ejemplo, si en 2 años se te vuelve a oxidar y hay que volver a pintarlo, la próxima vez te va a durar menos. Y la próxima vez te va a volver a durar menos. Entonces, ahí hay que proyectarse. A veces es mejor meter un poco más de plata y hacer algo definitivo que el tema de pintado. Oiga, pero eso sería lo ideal, pero para hacer entender a los socios que hay que tener un gasto, ya con esto, para mí yo tengo problemas hasta el día de hoy de haber invertido esos 10 millones en arreglar y pintar los 2 estanques. Imagínate cambiar uno. Sí. Pero que cuando el estanque falle de nuevo, igual le van a recriminar a usted. Oiga, si el estanque está recién pintado, ¿por qué falla? Pero ahí usted le va a decir, no, es que la resistencia mecánica, no, si nada de resistencia mecánica ni nada, el estanque está mal, usted lo dejó mal. Entonces, a veces hay que pelear un poco y resulta que hay que ver cuál es el problema futuro. Si yo voy a estar reparando a cada rato ese estanque, la gente se me va a venir encima igual. Pero si yo invierto, la gente me va a molestar cuando yo invierto, pero después el estanque no va a fallar más, va a ser un problema aparte. Y bueno, que con la gente no se sabe nunca, igual es un lío aparte eso de administrar el comité. Pero yo como sugerencia, y sobre todo la señora Janet ahora que ve el tema de sus estanques, que antes de ver invertir en pintado o granallado, arenado, lo que sea, ver en qué estado real está ese estanque, porque a veces no sale la cuenta. A veces no sale la cuenta porque la resistencia mecánica ya cumplió su vida útil. Y por más que yo lo pinte, el material, la molécula del material ya está desgastada. O sea, no tiene sentido que yo lo siga pintando porque aunque se vea armadito y todo, el metal ya no tiene la resistencia mecánica que tenía en su momento y con la que se certificó. Entonces, a veces es mejor ahí replantearse si realmente vale la pena reparar un estanque, considerando los años del estanque, pero más allá que considerar los años del estanque, hay que ver la resistencia mecánica real del estanque. Y la otra es que si está dentro del formato, porque los estanques, por ejemplo, construidos hace 15 años, la gran mayoría ya no está dentro del formato actual, ya no cumple con todas las características que requieren para un sistema de agua potable. Entonces, si mi estanque, por ejemplo, ya no está dentro del formato y ya no estoy seguro de su resistencia mecánica, mejor me desligo de él, porque va a ser un problema sí o sí. Entonces, mejor descartarlo un poco. Eso. Acá, estanque semienterrado. El estanque semienterrado es lo mismo, o sea, igual se pueden arenar los estanques semienterrados, ¿ah? Pero por lo general se hacen cuando son metal, porque el metal es más complicado de extraer el óxido. En los estanques semienterrados por lo general se aplican manos de pintura, se extrae un poco con lija de mano o ya sea por máquina, pero es más sutil. Y la otra es que tenéis mejor acceso para trabajar. No es lo mismo que subirte a los 20 metros que tiene el estanque o a los 15 metros a trabajar que trabajar a nivel de piso en un estanque con escotilla. Entonces, en el estanque semienterrado vamos a poner lo mismo. Base de primer y pintura. Aunque sea de cemento, igual se le pone primer. Sí, a todos tienen que tener el primer, el puente adherente entre la superficie que está antes y la pintura. Si no tiene ese primer, la adherencia es menor. Entonces siempre es ideal que le pongan un primer.
o ya sea epóxico, o sea del mismo material, pero más epóxico, entonces ahí hay que jugar con las especificaciones técnicas o lo que pueda sugerir el contratista en este caso. Pero primer, siempre tiene que haber primer. Víctor, me habían dado una opción de cubrir el estanque en vez de pintarlo una vez Con resina. raspado y todo, con fibra de vidrio. Sí, eso es lo que le decía que hacían, pero por eso le decía, cuando el Ah, estanque ya ya. está muy dañado, por más que se le hagan cosas, el óxido se lo va a llevar igual. La fibra de vidrio es buena como primera opción incluso, porque ¿qué es lo que hace? Encapsula el metal. Y al encapsularlo ya no existe oxidación, porque no hay oxígeno dentro del plástico, digamos. La fibra de vidrio es un paño que es como una tela, tipo obviamente de fibra, y luego se le aplica la resina encima y se empapa esa tela con resina y queda como una costra de plástico. Entonces lo bueno de eso es que al cubrirlo lo sella y lo encapsula el metal y ahí ya no pasa oxígeno, y entonces al no pasar oxígeno no hay oxidación y la proyección es increíble en el tiempo porque el espesor, ya para empezar el espesor es harto más que unas capas de pintura, pero cuando ya está oxidado volvemos a lo mismo, o sea, puede hacer extender un poco la vida útil, pero la inversión versus la cantidad de vida útil que podría llegar a tener ese tanque a lo mejor no vale tanto la pena. No sé si lo alcanzó a cotizar el tema de la fibra No, de vidrio. no, porque ya me iba a meter en un lío más grande Mm. con si el valor era muy elevado. No lo llegué ni siquiera a pensar. Sí, la fibra de vidrio, la construcción, por ejemplo, para llevarlo a algo más cotidiano, las piscinas se hacen con fibra de vidrio, con la misma composición. De hecho, cambia el color porque obviamente el color está normado en los sistemas de agua potable, entonces se le tiñe de otro color, pero el sistema es el mismo, se construye de la misma forma y la resistencia que tiene el estanque encapsulado es la misma resistencia que podría tener, por ejemplo, uno cuando ve o golpea una piscina plástica. Cuando hablo de piscinas plásticas, no hablo de esas piscinas que se compran en las tiendas, sino que la piscina que uno compra de estas azulitas tipo construcción oficial de piscina. El mismo material. Entonces el encapsulado es bueno, pero no creo que salga barato porque ¿cuánto cuesta, por ejemplo, una piscina mediana? Unos 3 millones. Entonces van a cobrar un poco más por el hecho de trabajarlo en altura, unos 5 yo creo que pueden dar, lo mismo que una pintura tradicional. O a lo mejor más, depende. Pero esta primera mantención que se le hizo al estanque, así ya más o menos dura, eh, antes de los 5 años, que la garantía que nos está dejando la empresa, podemos hacer esta capa de fibra como para prevenir o darle mayor, o esperamos el Estamos, daño y cambiar el estamos, estanque. estamos hablando del estanque del más antiguo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ahí lo mejor es hacer un estudio de espesores. Hay unos artefactos algunos con ultrasonido, otros con otros temas, ahí depende del contratista qué tecnología maneje, pero ver cuál es el espesor real. Y lo otro, una prueba de dureza. Pero para la prueba de dureza, no se trata de tomar la prueba de dureza a la pintura, sino que hay que raspar ahí un pedazo y que le haga la prueba de dureza directamente al metal, pero que la comparen, o sea, una prueba de dureza al metal del estanque versus una pieza de metal nuevo del mismo espesor, para ver si genera alguna diferencia en cuanto a la resistencia mecánica. Si hay diferencia en resistencia mecánica, ahí no sé si habrá alguna tabla de tolerancia o no, ahí de verdad que lo desconozco. Pero yo partiría por lo de observación, o sea, si la resistencia bajó, no sé, más de un 80% en comparación a una placa del mismo espesor, pero nueva, entonces ya yo no seguiría invirtiendo en ese estanque, porque ya es evidente que la fuerza mecánica del estanque se perdió y que esa proyección va a ir aumentando en el tiempo. No sé a qué velocidad, pero ya hay deterioro mecánico y el deterioro mecánico es lo peor que te puede pasar en el estanque porque puede ser una fisura como puede rajarse completo. O sea, es un factor suerte al final. Ah, ok, gracias. Y la última pregunta, para no alargarme mucho, ¿Ya? ¿en Ñuble existen empresas que fabrican estanques de esta magnitud y de materiales? Desconozco. Desconozco. Había un caballero que yo coticé más de alguna vez que era de Chillán,
que hacía arenado y pintado, no sé si es tanque, pero la verdad es que no me acuerdo ni del nombre. No sabría decirte si hay alguna empresa que haga ese tipo de trabajo. Parece que los estanques hay un caballero en Los Ángeles también que hace. ¿Cómo se llamaba él? No me acuerdo, pero alguien me habló yo alguna vez coticé. Mm. Lo otro que se Y puede hacer igual, señora Janet, usted que tiene contacto con la Dirección de Obras Hidráulicas, cuando hagan estos talleres o estas exposiciones de la proveedores, feria, sí. sí, invita a toda su gente de ahí, porque ahí esa entrada es liberada, o sea, no tenés que ser un Nosotros comité fuimos con la de Marcela, base. ¿cierto, Marcelita? Y ahí Sí, siempre están todos los eruditos en el tema de los servicios, de todo tipo de servicios, o sea, sondaje, pruebas de ultrasonido de red, eh, los estudios, de todo. Ahí llegar y buscar tarjeta no, y ahí queda un stock. Y más allá no sabría decirle porque la verdad que ya no tengo datos de quién podría hacer ese trabajo. Pero a veces uno da la vuelta muy larga buscando gente especializada y está, por ejemplo, las mismas maestranzas como AMAT o maestranzas sencillas, porque lo único que necesitan es certificar la soldadura de la construcción. Entonces, a veces mejor buscar por el origen ahí, más primitivo, y a lo mejor nos va mejor en cuanto a precio. Cuando digo eso, por ejemplo, una maestranza que tenga la maquinaria, obviamente, porque ese equipo después hay que desplazarlo, y que tenga los soldadores certificados, puede resultar más barato, o incluso construirla en un lado y que la pinte otro. Ahí hay que entrar a jugar un poco con las opciones, porque por lo general al que nosotros le compramos el estanque es un intermediario, o sea, él se lo compra a alguien más, se lo pinta a alguien más y él lo vende, o él lo toma y después lo pinta. En definitiva, la gente que trabaja en estos proyectos no son fabricantes directos, siempre tienen a alguien que está antes que ellos, por lo general son maestranzas simples o, a ver, no sé si tan simple, pero maestranza en definitiva. Entonces, si hay maestranzas en Chillán, coticen por ahí, pongan en Google maestranzas que hayan en Chillán o en Concepción, y ahí vayan haciéndose una idea de precio. Ustedes le dan las dimensiones de acuerdo a los planos que tienen ya de los estanques que tienen actualmente. Y a lo mejor se pillan con una sorpresa. Yo la verdad que no he cotizado estanques, por eso no sabría decirles. Pero si yo los cotizara, los buscaría en las maestranzas antes de ir a preguntarle a los especialistas. ¿Qué más? En el estanque de hormigón hay poco que decir porque, como les digo, aquí viene un ingeniero civil, hace todos los estudios pertinentes, en la parte constructiva fierro, luego hormigón armado, el pintado y poco más. El detalle importante, el llenado del estanque siempre es desde arriba. Esto lo vamos a dejar como ítem, pero para los dos ejemplos. Me ha tocado ver comités en donde el agua llena por debajo y es un lío porque no sabéis cuándo estáis bombeando. Por ejemplo, cuando hacéis pruebas de bombeo y el agua entra por debajo, no tenéis idea de si la bomba está tirando agua o no. Y el tema de los niveles también cambia. Y resulta que la distribución de red también sale por abajo. Entonces se transforma en un lío porque en la parte operacional no sabéis cuál es la red que sube y cuál es la red que baja y al final te mareáis todo. Entonces, el llenado del estanque siempre es desde arriba. ¿Qué más? Un estanque tiene que tener un respiradero, siempre. En la parte constructiva estamos hablando. Sí, ¿dónde está? Un estanque debe tener respiradero. ¿Qué más debe tener sí o sí un estanque? Válvulas de cierre. Válvulas de operación le voy a poner porque puedes poner varios circuitos de válvulas, va a depender de la planta. Pero también me ha tocado ver que hay plantas que no tienen control en la salida. Por ejemplo, entra el agua, sale el agua y no tienes cómo cerrar. Entonces tienes que tener control del estanque por medio de válvulas. Entonces vamos al control del estanque.
por medio de válvulas. ¿Qué más? Bueno, lo otro es opcional, pero por ejemplo, la señora Janet en su comité no venía con una conexión para el sistema de bombeo de bomberos, por ejemplo. Y eso igual es bueno, por ejemplo, tanto para la emergencia, para cargar el camión de bomberos, como para emergencia del sistema de agua potable. Entonces, bomberos también puede abastecer de agua al sistema. Entonces, también es bueno, pero lo voy a dejar aquí en el aire y no lo voy a poner en el check porque nadie nos obliga a tener ese sistema. Pero sí es bueno tenerlo. Sobre todo para el llenado. El llenado con los camiones de aljibe y todo ese tema ayuda harto. Control Yo tanque tengo por la medio. conexión para bomberos, pero por el lado de fuera de la planta se conectan al carro bomba, directo a la ¿Sí? matriz. Pero es la bomba del carro bomba que succiona, no es tanto por presión, sino que por succión que llena el carro y se demora 4 minutos en llenarlo. Un poco se demora. Pero ahí tienen como un grifo o una llave sencilla, ¿no? Es una llave, porque grifo, por lo que nos habían informado anteriormente, el propio bombero, es que si hay poca presión, después nos pueden culpar en algún juicio al comité, si ocurre alguna Sí. desgracia mayor. Por eso que no tenemos grifos acá en el sector. De hecho, los sistemas bueno, es un sistema de emergencia. Como forma ética, tú puedes poner una zona para ayudarlos, pero de forma voluntaria. Pero los sistemas de incendio van en una red aparte, independiente. Porque por otro lado te descompensan el sistema, entonces si hay red de incendio, la red de incendio tiene que ser un sistema aislado al sistema de agua potable. Una porque descompensa las líneas y la segunda es porque ellos no necesitan agua tratada, ellos necesitan agua para apagar el fuego, ¿no? Entonces tú pierdes recursos ahí, porque pierdes todo el proceso de cloración, el desgaste de los filtros. Entonces cuando se hacen, sobre todo en sistemas rurales, por ejemplo, voy a volver a los ejemplos, en la isla Santa María, acá el Coronel, Bomberos estaba exigiendo al Comité de Agua Potable un sistema de emergencia, o sea, que ellos habilitaran una zona donde tomar agua para el carro bomba. Pero resulta que técnicamente el comité no podía darle agua ni se podía hacer cargo de eso porque habían recursos comprometidos. O sea, si Bomberos saca 20.000 litros de agua, el agua no era el problema era la electricidad, o sea, el bombeo que se produce ahí genera gasto eléctrico, el tratamiento del filtro, el desgaste del filtro y todo lo que conlleva llevar a cabo la planta. Entonces, Bomberos quería retirar libremente los volúmenes de agua que quisieran, pero resulta que el comité era tan pequeño que descompensaba la parte administrativa y la parte técnica. Entonces, obviamente, en las áreas rurales es un poco complicado complementar lo que es el sistema de emergencia, porque el sistema de agua potable ya es un sistema de emergencia. Entonces, no sirve para cubrir otras emergencias, sino que se centra exclusivamente en la emergencia de ustedes, que es sanitaria. Ustedes cubren ya una emergencia, que es sanitaria. Entonces, otra emergencia lo tendrán que ver ellos de otra forma con sus propios sistemas. Entonces, eso es lo malo a veces de vincular el tema del agua potable con bomberos. A ustedes no, nadie les exige que ayuden a bomberos. Si lo quieren ayudar, claro, es de forma voluntaria. Pero cuando se trata de eso, ustedes como comité están asumiendo los gastos que se puedan producir por medio de eso. O sea, bomberos va a sacar 10.000 litros de agua, pero esos 10.000 litros de agua los van a tener que pagar como comité, porque esa no se ve como pérdida. O sea, alguien tiene que pagar ese consumo, porque si no, el sistema no es solvente en el tiempo, económicamente hablando. Entonces, ahí, bueno, es como un paréntesis en realidad. Y el paréntesis se enfoca en que ustedes ya son un sistema de emergencia y su cobertura es sanitaria. Entonces, si Bomberos exige agua, ustedes no están en condiciones de proporcionarle agua, salvo que Bomberos pague los gastos operacionales, o sea, el cloro que se gastó y el consumo básicamente. A lo mejor no el agua, pero sí la electricidad y los recursos, el bombeo y el hipoclorito. O sea, ahí hay un detalle. Ellos quieren agua,
pero ustedes ya cubren una emergencia que es agua salubre. Ellos necesitan agua, ¿no? Pero resulta que si te sacan el agua de la red, están sacándote los recursos, los recursos administrativos. Entonces, ojo ahí, no es llegar y ofrecer el agua porque después no van a ser capaces de sostenerse en el tiempo económicamente. Y nadie les dice que no lo hagan, pero no lo hagan una costumbre con bomberos porque después bomberos saca agua para los ejercicios o en fin, una serie de cosas y les va a descompensar el sistema, porque todo sistema tiene un rango de pérdida. Ojo que las pérdidas no son tan grandes. Un comité de agua potable tiene un rango de pérdida de fuga al menos de un 5%. Si ustedes tienen un 10% de pérdida, ya está en problema, alguien está metiendo mano al agua ahí. Entonces, siempre traten de que su sistema tenga las pérdidas alrededor del 5%. O sea, hay un 5% de recursos que ustedes no saben dónde se perdió. Lo más probable es que se haya perdido en la red. Porque, como saben, las cañerías no están pegadas con pegamento, están unidas con un sello de goma. Entonces, siempre hay un mínimo de fuga en las cañerías. Pero es tan mínimo que, aunque la red fuera muy grande, no se debe proyectar a más del 5%. Si ustedes tienen un 20%, si ustedes tienen un 15% de pérdidas, cuando hablo de pérdidas es que el balance no les calza lo que ustedes producen versus lo que se gasta. Ahí ya quiere decir que alguien está sacando mucha agua. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que tener siempre las pérdidas alrededor del 5% para que nuestro sistema no genere fallas económicas, digamos. Y hay formas también de ver las pérdidas. Sobre todo con los macromedidores. Los que no tienen macromedidores, ahí operan un poco a ciegas. Entonces es importante que los que no tengan los macromedidores los vayan incluyendo para que puedan tomar la estadística de lo que consume la gente versus lo que produce la planta. Entonces, cuando yo tomo esa estadística y digo, la gente este mes consumió 100.000 litros de agua, pero resulta que yo en la planta produje 110.000 litros de agua. Hay 10.000 litros de agua que están perdidos. ¿A dónde fueron a parar? Y eso te dice harto, por eso le voy a dar énfasis a lo que son los macromedidores. Y lo vamos a poner aquí al tiro como un ítem. Tener macromedidores. ¿Cuál es la gracia de tener los macromedidores? Nosotros una vez fuimos a un comité en donde el caballero se estaba yendo a la quiebra porque se le iba agua. Y no sabía por qué. Pero él tenía la fortuna de tener un macromedidor. Entonces empezamos a ver las bitácoras. En las bitácoras salía, por ejemplo, los volúmenes diarios de salida y los volúmenes diarios de producción. Entonces cuando él tomaba el estado de agua, y él tenía la fortuna de tomarlos más seguidos de lo normal, él se daba cuenta de que todas las semanas le faltaban 10.000 litros de agua. Chuta, 10.000 litros de agua es un número bien cerrado. Y empezamos a recopilar el historial y resulta que los 10.000 litros de agua le faltaban siempre los jueves. Y empezamos a decir los jueves, ya, había una toma de lavado de red en donde se podía extraer agua de la red. Y perfectamente podía un camión de 10.000 litros ir y tomar agua de ahí. Y efectivamente fue lo que pasó. O sea, él descubrió que tenía una pérdida semanal de 10.000 litros y empezó a identificar todos sus puntos de lavado de red de donde se podía extraer agua. Y resultó que pilló un camión aljibe cargando 10.000 litros de agua en uno de los puntos de red. Y ahí estaba su pérdida. Entonces, si ustedes tienen un macromedidor, ya tienen el control de un idioma con la red. Y saben si las fugas se producen o porque son propias del sistema o porque alguien está extrayendo agua y ustedes no están teniendo control de eso. Porque ustedes tienen control, por ejemplo, de los consumos de la gente por los medidores de la gente. Pero ustedes también tienen el control de lo que hace la planta por el macromedidor de la planta. Entonces ustedes saben lo que sale y saben lo que se vende, que es lo que tiene la gente en la sumatoria de sus consumos. Y ahí se genera un delta, una diferencia, y cuando se genera esa diferencia, si esa diferencia es más del 5%, pónganle ojo, porque lo más probable es que alguien esté o robando agua o haya una fuga grande dentro de la red. Entonces habría que identificarla. Eso es lo bueno de tener los elementos de control, los manómetros, los macromedidores. Mientras más elementos de control puedan tener en la planta, mejor para ustedes porque van a poder ir descifrando los detalles. Ya terminamos, yo creo que con el tema de los estanques. Vamos a ir un poco a la red. La red es súper sencilla, o sea, vamos a tomar uno o dos ítems y se acabó. Macromedidores. Ahora vamos a ir a
Detalles constructivos de la red. Ahí le pusiste micromedidores y eran macromedidores. Ahí le había puesto y el corrector, al poner el corrector seguramente no la junté bien. A ver. Me lo da por separado. Ya, ahí sí. Ahí sí. En los detalles constructivos de la red. La red siempre va de más a menos. Le voy a poner los diámetros de la red. Los diámetros siempre van de más a menos. ¿Qué quiere decir? Si yo vengo en 60 y me subo a 70, descompenso la red en todo el tramo que venía antes. Si yo vengo en 70 y subo a 110, descompenso la red. Siempre que yo venga en una medida, si la aumento, descompenso la red. ¿Cuál es la idea? Yo salgo en la mayor medida posible. O sea, puede ser un 160, que son las medidas que más grandes se ven en las redes, y esa es mi matriz, esa es mi base. Yo salgo del estanque con 160, tengo mis kilómetros de red, y luego reduzco a 110, 190, o sea, 110, 90, 75, 60, 50 incluso. Pero en ese orden, escalado. Si yo salgo con 50 y aumento a 110, descompenso la red. Entonces esa es la idea, siempre escalar. Y cuando hagan una proyección de red y yo vengo con 90 y digo, no, pero vamos a hacer una proyección de red y aquí nos vamos a tirar con 110, no. O sea, la idea es mejorar lo que hay antes y después continuar. Y no estar haciendo este juego de subir y bajar las redes. Porque ahí se genera como un venturi en el cambio de diámetro y se genera como una succión. Y eso tiende a bajar la presión. Entonces lo ideal es que cuando proyecten la red, no importa que el sistema sea pequeño, proyectenlo con lo más grande que se pueda. Porque acuérdense que todo eso se supone que tiene que durar 20 años. Y si yo salgo con 70 y después, no sé, pues se hacen 2 poblaciones nuevas, el gobierno viene e invierte y hace dos poblaciones nuevas de 160 personas. Esos 75 diámetros de red ya no nos sirvieron. Nos van a quedar cortos. Entonces la idea es que el primer tramo, el tramo matriz, sea lo más grande que se pueda. Pídanlo siempre en el proyecto lo más grande que se pueda. O por último, si hay que recortar un lado, que se recorte el presupuesto del tramo final y que se ponga en la matriz del comienzo. Entonces es más fácil para uno, como comité, ampliarlo uno mismo en el diámetro menor que romper todo lo que está antes para mejorarlo. Entonces ya por último, si los presupuestos están muy acotados, dejen de lado un sector. Digan, no, el sector tanto no lo instalen en la red, no instalen la red, pero sí mejorenme la alimentación del comienzo. Entonces después ustedes como comité van y se extienden para allá en 70 o en 60 en lo que corresponda. Pero traten siempre de mejorar la salida del estanque. Mientras mejor sea la salida del estanque, mejor es su proyección en el tiempo. Los diámetros de red siempre van de más a menos. Ya, ese puede ser un punto. Pero Víctor, Dígame. ¿se puede mantener sí la misma medición para toda la red, siendo pequeña? Sí, Ah, ya. de hecho esa es la idea, que se mantenga siempre el mismo volumen. Perfecto, ya. Pero hay un momento en el que ese volumen colapsa y hay que tener ojo ahí. Entonces por eso a veces se hacen reducciones. Pero es poco probable porque los comités... Bueno, ¿en qué medida sales tú a todo esto del estanque? ¿75? No te escucho el micrófono. No escucho, es que tiene el micrófono apagado, Marcelo. Ah, Eso. perdón, 63. ¿Saliste del estanque con 63? Sí, Ya, eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar a toda costa, porque 63 te da dos medidas más, ¿no? Te da, no, incluso 50 y creo que 40 es la otra, pero 40 ya es prácticamente domiciliario. Entonces, hubiera sido bueno por último salir con un 75, porque el 63 ya es de red. Yo pocas veces lo he visto salir un sistema de agua potable con 63. De hecho, para ser sincero, no he visto estanques al día de hoy que salgan con 63. Siempre salen con 90 o 110, por lo general 110. Entonces, ahí la proyección en el futuro, ahí te limitaron un poco la proyección en el futuro saliendo con 63.
Te da muy poco margen de No, perdón, escala. de la planta sale en 75 Ya, eso es y hay más aceptable. solamente las 3 primeras calles cercanas a la planta, pero de ahí en adelante todo el resto fue de 63. Sí, no es siempre, por eso te digo, a veces es mejor evaluar ahí. Hay que ver el esqueleto igual del plano, porque a veces el sistema de distribución de agua es como una avenida. Es como el tubo principal y ramificaciones hacia los lados. Y a veces no, a veces como un cuadrado, o sea, la red se expande como una telaraña, es proporcional para todas partes. Entonces, si es lineal, lo mejor es que tu avenida, digamos, tu avenida de agua, sea lo más grande posible, porque de ahí te va a ramificar para otro lado. Y cuando es como un esqueleto, ahí cuando es como una telaraña, por ejemplo, cuando se expande proporcional hacia todas partes, ahí por lo general hacen eso que pasa en tu sistema. Salen con un punto X en una buena medida y luego lo reparten todo proporcional a todas partes. Pero es lo mismo que te digo, o sea, siempre hay, en la construcción de una red, siempre hay como avenidas donde va a haber más circulación de conexiones y todo el tema. Entonces, hay que tratar de evaluar en el plano cuáles son esas avenidas donde va a haber más circulación y esa enviarla en el formato más grande que se pueda o que se pueda permitir el proyecto. ¿Qué tiene que contener una red de distribución? La red de distribución tiene que tener lavados de red. Víctor, En, disculpa que te digamos, interrumpa, pero tú habías dicho al comienzo, si no cumple ciertos requerimientos es mejor parar la construcción. sí. ¿Y qué se hace cuando, por ejemplo, aquí en la comuna de San Nicolás van a dos nuevas instalaciones que en un sector que se llama Quiñiguao, que la señora no se ha podido conseguir los planos ni ninguna información, y en Monteleón. Yo creo que en Monteleón va a ser más eficiente porque ahí fue directo desde la Dirección de Obras Hidráulicas y va a ser un estanque semi enterrado. Pero como en el sector ya más distante, que es Quiñiguao, por lo que yo alcancé a ver en la municipalidad, tenían la matriz también de 63. Chuta, es que lo primero es que, por eso les digo siempre que antes que empiece el proyecto, reunión, exijan su reunión con dirección de obra hidráulica o con el que financia el tema ahí del proyecto, sea la municipalidad, sea el CORE, pero siempre la reunión antes para que ustedes puedan tener la documentación y revisar si se adecua a lo que ustedes necesitan. Cuando el proyecto ya se está ejecutando, los presupuestos ya fueron aprobados, entonces no se puede hacer mucho, salvo el trueque que le llamo yo. Los presupuestos están cerrados, por más que tú quieras, no van a invertir más dinero del que ya está acordado. Entonces, ¿qué podés hacer? Ahí tienes que hablar nuevamente con el que financia para que el hito del proyecto gestione una especie de intercambio. Por eso te digo, si el presupuesto son 20 millones, le dicen, oye, sácame 2 millones de la red de allá, de tal punto, y pásame esos millones, esos 2, 3 millones que salieron de ahí y me mejoran la salida del estanque, o sea, me amplía el diámetro de red de alimentación. Y ahí se puede, pero también es un tema de voluntades, o sea, voluntad del contratista y voluntad del hito que le tiene que pedir que realice una modificación. Se puede, siempre que el orden de los factores no afecte el producto. O sea, te van a tener que sacar recursos de un lado para poner en otro lado. Porque cuando se está ejecutando las platas ya están cerradas, o sea, no van a poner más plata para mejorar. Pero sí puedes jugar un poco con lo que hay y modificarlo. Siempre en el marco de que la plata tiene que ser proporcional a las modificaciones. O sea, me voy a ver obligado a sacar de un lado para mejorar otro. Ahí hay que tener buena, pero muy buena comunicación con el hito en este sentido. O sea, eh, con dirección de obra hidráulica, si es el caso, o con la municipalidad, porque es básicamente un favor que te están haciendo. Se puede, yo he visto que se ha hecho.
pero no es que tú puedas exigirlo. Cuando ya el proyecto está en ejecución, ya no hay nada que exigir. Todas las exigencias se hacen en la parte documentativa. Entonces, pidan las reuniones ahí siempre, siempre coordinen una reunión, prográmense para ver todo el tema del papeleo antes de que se ejecute, porque después ya no nos queda el trueque nomás, como te digo, o sea, hay que entrar a negociar, sacrificar algo para mejorar otro. Y eso. Acá lo subí, creo, en el llenado del estanque, siempre desde arriba y revisar cota de nivel. O al menos pedir, revisar o pedir. Que alguien lo haga. Porque la señora Janet tiene el ejemplo vivo. Tiene un estanque semienterrado en un sector, pero la cota del estanque no le cubre toda su red. El estanque quedó más abajo que los puntos de red más desfavorables, digamos. Eso quiere decir, a la práctica, que el vecino que está más arriba está ubicado al mismo nivel o más arriba que el estanque. No le sirve porque el agua no le llega. Y eso se ve a través de medir las cotas. Hay un GPS, alguien tiene que ir de la unidad técnica o alguien tiene que ir de los que van a ejecutar el proyecto y va antes de tirar cualquier pala ahí o de hacer cualquier hoyo, tiene que tener las cotas. Y las cotas pueden ser buenas o malas. Ahí tienen que ustedes determinar. Pero asegúrense, por ejemplo, como un dato estándar, de que la última casa, la casa que esté más alta en la red, el estanque tiene que estar por lo menos 10 o 15 metros por sobre la casa más alta. ¿Por qué 10 o 15? Porque los calefón, por lo general, parten con 8 metros columna de agua. Entonces, si yo lo dejo en 8 y el estanque se me va vaciando, me van a quedar 7 metros columna de agua, el calefón al vecino ya no le va a partir. Y les va a ir a alegar a ustedes como comité que el calefón no le parte, que no le funciona. Y así te aseguráis porque los GPS tienen todo un rango de tolerancia, que es un 5, un 7%, depende de la marca. Entonces, si tú vas y tomas la casa con el GPS y luego vas y tomas la casa más desfavorable con el GPS y te dice que hay 10 metros, lo más probable es que en vez de 10 metros hayan 7 metros o 5 metros. O si tenéis suerte, haya una diferencia más alta en vez de más corta. Pero tenéis que dejar un rango para el error. Entonces, 8 metros para que al vecino le prenda el calefón, dale 12 o dale 15. Importante revisar la cota del estanque, porque una vez que el estanque está construido, muy difícilmente lo van a poder elevar un poco más. Y lo mismo cuando se hace ampliación de red, porque el vecino se quiere hacer una casita y pide que le pongan la manguerita si son 10 metros más allá nomás, pero resulta que está en medio de la subida. Entonces después va a alegar porque no le llega con fuerza el agua. Sí. Acá pueden preguntarle si es que pueden al abogado de nuevo, pero ustedes pueden ir, y creo que es de uso libre, el plano de amplificación urbana o de proyección urbana. Y ahí ustedes se pueden hacer una idea si la municipalidad piensa extenderse para algún lado o para otro y ahí tomar las cotas. Porque en el plano de proyección urbana sale, por ejemplo, no sé, pues en 5 años más probablemente vamos a poner un colegio aquí, o nos vamos para este lado a construir, en fin. Entonces ustedes con ese planito ya saben para qué lado ir a medir la cota, porque saben que la ampliación urbana va a ir por ese lado. Entonces, básicamente... ¿Y eso se pide en la municipalidad? Sí, sí. O depende del formato, o algunos van y piden algunos en dirección de obra hidráulica, otros los piden en la MUNI. Yo creo que el abogado nos puede ayudar un poco más en ese concepto, pero se pide. De hecho, Obras Hidráulicas por lo general maneja los planos de amplificación, o sea, de proyección urbana, para ver cómo va a realizar las instalaciones. Entonces, ahora les sirve como un dato duro, o sea, van y piden y saben más o menos para qué lado va a ir el tema de las edificaciones, al menos municipales. La municipalidad podría proporcionarle eso para saber al menos si tienen alguna intención de crecer para alguna parte. Y eso les sirve a ustedes como un dato duro para ver cuál es la cota más alta de la proyección de construcción. Pero eso, disculpa, ¿esa información es a nivel comunal o solamente relacionada Sí. al agua? No, el plano de proyección urbana no tiene nada que ver con el agua, es dirección, a ver, dirección de obra en este caso de la municipalidad,
tiene una proyección de construcción, ellos tienen un plan de desarrollo, en el sentido de que saben más o menos para qué lado ellos se van a expandir como municipalidad. Entonces, eso les sirve a ustedes como dato duro de a qué lado más o menos, o si tienen alguna proyección en el tiempo planteada como municipalidad de construcción. Entonces, ustedes saben ahí si no sé, como te decía antes, a lo mejor van a construir un colegio, nosotros no tenemos idea, pero van a construir un colegio. Pero el colegio va a quedar muy alto. El colegio puede quedar 10 metros por sobre el estanque y a lo mejor no lo construyen hoy, pero lo construyen en 2 o 3 años más. Y en 2 o 3 años más ese colegio no va a poder tener agua potable porque el sistema no le da la cota para traerle agua. Entonces, y ahí el tema, por ejemplo, les digo que se dejen asesorar por el compañero de acá que es abogado porque es un documento público, o sea, no te lo pueden negar. Lavado de red. Los lavados de red, voy a cambiar de concepto. Estamos bien en lo que llevamos, ¿cierto? Vamos a cerrar un poco, si no me van a terminar apagando el computador. Los lavados de red básicamente son llaves que se pueden abrir para arrastrar todo lo que es sedimento y botarlo. Los lavados de red se ponen preferentemente en la zona más baja. Preferentemente en las zonas más bajas por el tema del arrastre. Si tiene buena pendiente, al abrirlo, el agua va a empujar todo hacia abajo y va a salir. Pero si yo pongo el lavado de red después de una curva, de una subida, voy a botar agua nomás y todo va a quedar embancado ahí y lo más probable es que en un par de años se taponee ahí. Porque el barro va a quedar ahí y no va a ser capaz de subir. Entonces siempre el punto más bajo es el punto perfecto para un lavado de red, porque ayuda al arrastre a salir hacia afuera. ¿Qué más? Una Dígame. consulta, esa llave para lavado de red, que me fijaron que la última mejoramiento que se le hizo a este comité en el 2014, ¿Ya? los finales para hacer la limpieza están terminados en U para abajo. No es de salida recta. Y No, yo encuentro que es igual como un queda... machón. Es como, se llama machón, viene como un concreto, o sea, un bloque de hormigón y luego la tubería, ¿cierto? Sí, sí. Sí, se hacen así por formato, pero por eso te digo, el detalle no es que sea así, sino que el detalle es que la ubicación donde está ese aparato esté por debajo de la cota de la red. Por ejemplo, si la red, el promedio de la red viene en una cota de 5 metros de altura y el lavado de red viene en una cota de 1 metro de altura, independiente que haya un codo, el arrastre lo va a generar y lo va a tirar afuera igual. Si el tema es cuando yo te digo que la proyección de la red, por ejemplo, una red de 1 kilómetro tiene una curvatura, en el tramo del kilómetro tiene una curvatura. Ahí tenemos un problema grave, porque en esa curvatura se va a ir acumulando sedimento y no va a ser capaz de subir porque le quedan 500 metros para subir a ese residuo o a ese embanque. Pero no te genera problema en la llave porque la fuerza con la que va a salir ahí, en esa pequeña curva de 1 metro o de 1 metro y medio, no creo que más, no va a ser influyente porque la fuerza se va a encargar de botarla. Pero en el tramo de 1 kilómetro, una curvatura de 1 kilómetro, es muy difícil que luego en la subida logre recuperarse para botar. Pero cuando hablamos de 1 metro o de medio metro de una cañería, de un tubo, no te va a generar ningún daño ahí. De hecho, Sí, se hace así por el gracias, tema del porque agua. sí, no se está en la parte baja. Ah, entonces no tienes problema. Y de hecho se nota porque cuando uno hace el lavado de red, primero sale un poquito de agua limpia, pero después sale espesa el agua y prácticamente barro. Y después vuelve a salir limpia y ahí está tranquilo de que hiciste un buen lavado de red. Válvula ventosa también, muy importante, en las partes más altas. Muy importante porque aquí se producen dos factores que mencionamos al principio, que era que el agua se oxigena mucho. La válvula ventosa se encarga de que el agua no se te oxigene. Y el otro detalle muy importante es que cuando las cañerías se vacían y se vuelven a llenar, se genera el efecto que se llama golpe de ariete. Y ese golpe de ariete es veneno para nuestra red, tanto para la impulsión como para la distribución en red. Porque ese golpe de ariete es tan violento
que es capaz de partirte la cañería y abrírtela, pero completamente. Entonces nosotros tratamos de evitar siempre, incluso cuando se hacen se te vacía la red. Imagínate que un día te falló la planta y nadie se dio cuenta y se vació la red completa. El estanque se vació y la planta no partió y se vació completo. ¿Qué hacemos nosotros? Abrimos la llave que está al final de la red antes de llenar nuevamente el sistema. Porque si nosotros llenamos y no hay extracción de aire, el golpe de ariete va a ser demasiado violento ahí. Y las presiones que se producen por aire van a generar demasiado movimiento y es muy fácil abrirte una cañería en ese sentido. Entonces, la ventosa se encarga, suponte, se te olvidó abrir la última llave y el agua viene violenta con pendiente, no sé, unos 50 metros de altura en pendiente, estamos hablando de 5 bar, que es una columna increíble de fuerza. ¿Cómo lo puedo asociar? Es como los metros columna de agua, un bar equivale a 10 metros columna de agua. El metro columna de agua equivale a metros lineales, pero efectivamente, como dice, de columnas de agua. Es como que tú estuvieras ahí 10 metros bajo el agua, y la presión 10 metros bajo el agua, de hecho a 10 metros no podrías respirar. Bueno, bajo el agua es difícil que respires, pero la presión, estoy hablando de la presión que ejerce sobre tu cuerpo, no te permitiría respirar porque la fuerza, por ejemplo, cuando los buzos entran a las cámaras hiperbáricas, la presión te comprime los pulmones y no eres capaz de llenarlos de vuelta. No sé si se entiende ese concepto, porque la presión no te lo permite, no tienen los metros columna suficiente para contrarrestar esa presión. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hablamos de una pendiente de 50 metros columna de agua, estamos hablando de prácticamente una ola de 50 metros. Imagínate esa ola pasando por una cañería de 70 centímetros de diámetro y se pilla con una curva y vacía. O sea, va a ser como un golpe de vehículo más prácticamente. Y es prácticamente un milagro que no te rompa la cañería, si es de PVC. Y la otra es que, como les dije antes, las cañerías de la red no están pegadas, están unidas por un sello de goma. Entonces, si la compresión de la tierra no es suficiente, te va a abrir el codo ahí y para pillar la fuga después. Entonces, por eso se ponen las válvulas de ventosa. La válvula de ventosa se pone porque, y se pone en la parte alta, ojo, porque si la pones en la parte baja tampoco cumple su función. La estás poniendo y la estás perdiendo. Porque todo el aire quiere subir, quiere buscar la atmósfera. Entonces, tu red viene así, pura montañita. Y el aire se te va a acumular en todas las partes altas. Y luego cuando eche a andar el sistema, ese aire, el agua la va a empujar, la va a remolinear y va a empezar a golpear y va a empezar a vibrar y te va a terminar dañando la red. Entonces, ¿qué hace la válvula ventosa? Cuando el aire sube a estas montañas, la válvula de ventosa detecta que es aire y se abre y la deja salir. Y una vez que se llena con agua, se sella. La misma agua se encarga de sellarla. Como es una masa, un volumen de masa, sella la válvula ventosa. Y ahí te aseguráis de que el sistema ya está presurizado. O sea, no hay segmentos de aire que te puedan generar vibraciones o impactos en la red. Eso es lo bueno de tener las válvulas ventosas, que básicamente reduce el riesgo de que la red se te colapse en la elevación, o sea, al llenar el estanque, y a la red, en la operación normal. Los filtros también tienen válvula ventosa porque los filtros funcionan bajo presión. Entonces los filtros tampoco pueden tener aire. Y los que tienen filtros saben que arriba hay un pequeño pirutito que escupe agua de repente. Cuando escupe agua es porque está botando el aire que pudo haber entrado en la red. Y eso, la red es bastante sencilla. Los diámetros siempre de más a menos, los lavados de red siempre en la parte más baja y las válvulas de ventosa siempre en la parte más alta. Y con eso se cumple una buena instalación de red. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿No quedaron dudas? Ya lo preguntamos todo con la Marcela. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna consulta? Señora Fabiola, señora Iris.
Don Mario, que está tan atentos. Never. Bueno, Víctor, parece que quedó todo muy claro, muy Parece. explicativo. Así que si es que nadie más tiene algún comentario, podemos terminar la sesión y recordarles que pueden sumarse a la sesión que viene, la próxima semana, donde ojalá podamos hacer revisión de documentos compartidos por los monitores y monitoras. Así que si alguien quiere compartir alguna fotografía, algún plano, etcétera, puede contactarme a mí o a Camila y podemos como equipo compartir las imágenes con Víctor para que lo veamos en la siguiente sesión. Comprometidas tenemos al menos las de Ángela de Batuco. Así que para que sepan, están en la libertad de enviarnos el material. Sí. Ya pues, eso entonces. Fuimos poquitos, pero bueno, estuvo provechoso. Así que me despido entonces, Víctor, gracias por la sesión. Señora Janet, la señora Marcela, la señora Fabi, don Mario, Valesca, señora Iris. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Ya, chao. Chao.